poder grabar. Y ya, estamos adelante. Muy bien, vuelvo a comenzar la lectura. Yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros vi a alguien, semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, parecían de nieve. Sus ojos chispeaban como una llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce, pulido, y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. En su mano derecha llevaba 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. Hemos destacado nuevamente en cada uno de los versículos varias palabras que están en el color rojo y que tienen que ver con algunos de los elementos que vamos a ir destacando progresivamente. En primer lugar, claro, están los 7 candeleros o 7 candelabros. Hoy tendremos un agregado en relación con esto, y especialmente por la cuestión litúrgica, que efectivamente es muy importante aquí para que la tomemos en cuenta. El Hijo del Hombre, que es la otra frase que está destacada en color rojo, tiene que ver con la manera en que el Señor Jesucristo se expresó acerca de sí mismo en los evangelios. Él hablaba de sí mismo en tercera persona, no hablaba directamente yo Jesús, yo el Mesías, ni mucho menos, sino que usaba esta terminología que procede del libro de Daniel, como vamos a ver ahora en el comentario que agregamos. Y vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Este cinto de oro tiene mucho que ver con la vestimenta sacerdotal y también es considerada aquí de manera muy importante. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, parecían de nieve, y el fuego, sus ojos chispeaban como una llama de fuego. Ahí está la palabra fuego, piros, color blanco, la pureza, que aparece en muchos lugares del libro. Muchos personajes vestidos de blanco que representaban la pureza y la obediencia a Dios. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, ahí está la palabra para bronce, y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. En su mano derecha llevaba 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. ¿Verdad? Esta palabra, es la palabra divina, la palabra, por supuesto, aparece como algo muy importante, muy relevante en la simbología del Señor Jesucristo. En su mano derecha llevaba 7 estrellas, asteras heptá, 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. Entonces aquí el énfasis de la visión. Aquí está una representación que muy bien una hermana Marta nos recordaba que estos candelabros o estos candeleros Examen Colosán de tienen la referencia antigua, ¿no? La referencia del Antiguo Testamento, que es lo que vamos a ver ahora con este agregado que tiene que ver con Jesucristo en el corazón de la liturgia, y se ha colocado otra imagen, otra interpretación, otra representación de esta visión para que podamos darnos cuenta más del contexto litúrgico. Por eso aquí dice Jesucristo en el corazón de la liturgia. La asamblea litúrgica parece como si se presentase por arte de encantamiento ante los ojos de Juan. Los 7 candelabros de oro lo sitúan en el clima típico de la liturgia. Por eso aquí en la representación visual que tenemos aparecen los candelabros, ya no en la forma más moderna o más contemporánea como aparecen en la imagen anterior, que aquí se ven como una especie de lámparas solamente, ¿verdad? En esta otra representación visual
se ven los candelabros judíos como tales, ¿no? Hebreos. Entonces aquí está muy bien definida esta parte para darle el contexto litúrgico a toda la visión. Y precisamente en el corazón de esa liturgia se descubre la presencia activa de Cristo. Él es el Hijo del Hombre, encargado por Dios, según la imagen de Daniel, que es de donde viene el término Hijo de Hombre, que recoge con frecuencia el Nuevo Testamento, de organizar su reinado en la tierra. El reinado de Dios, el reinado del Señor, tendrá que realizarse en el mundo, en la tierra. Y los colores, especialmente el color blanco y el simbolismo del oro, aparecen acá también. Cristo es rey y sacerdote juntamente, como indica con toda probabilidad el traje talar, el traje blanco y la faja dorada a la altura del pecho, que son, según los usos del Antiguo Testamento, que nos refiere el historiador Flavio Josefo, son los vestidos típicos del sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces aquí este contexto de la liturgia es muy importante para que nosotros podamos darnos cuenta de la centralidad de la liturgia en todo el Apocalipsis. Este librito del cual hemos tomado esta cita tiene que ver justamente con eso. Apocalipsis, una asamblea litúrgica interpreta la historia. El martes al final comentábamos que el capítulo 4 de Apocalipsis es la liturgia eterna, la liturgia permanente, el culto celestial que se está realizando permanentemente allá en la eternidad de Dios, digamos, y que al cual nosotros como personajes o seres históricos, como iglesia, como comunidad, nos unimos cada vez que llevamos a cabo un culto. Lo que hacemos es subirnos, por así decirlo, no salirnos del tiempo, porque no nos es posible todavía, pero sí estar conectados con esa liturgia celestial que se lleva a cabo permanentemente. Es una liturgia eterna, interminable, continua, y podríamos decir que en el capítulo 4, ya después de las cartas del Espíritu a las iglesias, las cartas del Señor a las iglesias de Asia Menor, podríamos decir que el vidente se asoma al culto celestial que se está realizando continuamente en la eternidad de Dios. Entonces, por eso es muy importante acá ver que Cristo es rey y sacerdote juntamente. Entonces, Jesús, sacerdote y rey, se encuentra en el centro de la totalidad de su iglesia en oración, simbolizada por los 7 candelabros de oro. Y aquí los vemos, ¿verdad? Está la representación de los candelabros tal como son, con sus 7 brazos, con sus 7 componentes que tienen, ¿verdad? Se subrayaba mucho eso también el pasado martes, porque pues esos candelabros, o el candelabro principal, estaba siempre cerca del altar, en el templo de Jerusalén, el que construyó Salomón. Entonces, esta visión, aquí se le está agregando el contexto litúrgico, el contexto del culto. Entonces, por eso lo hemos ya complementado para esta parte. El autor que contenta con este descubrimiento, de hecho, en esta otra parte de la cita que estamos agregando, aparece un componente, digamos, más que amplifica esta comprensión de lo que está pasando ahí en la visión y nos agrega algunos aspectos importantes. Juan no se contenta con este descubrimiento. Prosigue audazmente en su meditación sobre Cristo y el espíritu que le guía le abre una perspectiva más profunda. El culto efectivamente es el contexto en el cual se da la visión. Incluso aquí en esta representación gráfica sí está colocada la espada de 2 filos que sale de la boca del Señor, aquí sí está representada, y por supuesto toda la luminosidad que tiene la visión, es una visión llena de luz, todo es luminosidad. La parte última que habla del sol, pues también subraya esa luminosidad. Recordemos que la luz, el tema de la luz es algo muy importante en el 4.º evangelio, en las cartas de Juan y también aquí en el Apocalipsis. Es un símbolo y una representación constante que aparece continuamente a cada paso de esta exposición que nos va mostrando el libro. Cristo, nuestro Rey y Sacerdote, es Dios en el pleno sentido de la palabra.
ese sentido pleno que encontramos en el Antiguo Testamento cuando Ezequiel, por ejemplo, y es allí de donde viene la parte acústica, ¿verdad? El elemento de la visión que tiene que ver con el sentido del oído. El timbre de la voz de Dios es como el del fragor de las aguas. Y eso está tomado del capítulo 42, versículo 3 de Ezequiel. O bien, cuando Daniel nos describe a Dios como el anciano en días o el anciano de días, totalmente rodeado de blanco, el color propio de lo sobrenatural. Eso está tomado, por supuesto, de Daniel capítulo 7, versículo 9. Y por último, aquí en la cita estamos agregando que el autor del Apocalipsis aplica estas características a Cristo, diciéndonos de este modo cuán intensamente capta su divinidad. Entonces aquí es muy importante como esta visión, comenzando el libro, comenzando en el capítulo 1, aparece la visión completa de lo que representa pues la grandiosidad, la importancia de ver al Señor Jesucristo como razón de ser de toda esta visión y de toda esta enseñanza. Entonces esto lo hemos agregado para complementar. De hecho, así hemos estado manejándonos, cosas que surgen en la primera sesión de la semana, las incorporamos para que la segunda se pueda tener disponible. Y ahora que ya esté esta reunión de estudio, ya esté subida en el canal de los videos de la iglesia, pues se podrá ver cómo en esta segunda parte se agregó y se podrá aprovechar, retroalimentar y la gente, todos ustedes podrán ver completa la exposición ahí. Para esta parte veíamos que nos corresponde hablar de cuándo se escribió el libro, las fechas y las etapas a través de las cuales se hizo la redacción del libro. Y aquí se manejan claramente tres partes, tres etapas en la redacción del libro. El Apocalipsis se terminó de escribir cerca del año 100 después de Cristo. Fue un trabajo desarrollado en 3 momentos, escrito en función de las necesidades de las comunidades. Las 7 iglesias de Asia Menor, como bien sabemos, a las cuales se dirige como destinatarios, como destinatarias, ¿verdad?, de la enseñanza de la visión y del Apocalipsis. El primer momento se sitúa entre los años 64 al 68. Hay que darnos cuenta de la cercanía de estos años con el año 70. El año 70, que fue la caída de la ciudad de Jerusalén en manos de Roma. Varias veces había habido ese riesgo de que la ciudad cayera completamente en manos del imperio, y eso no había sucedido. Pero ya desde los días del Señor Jesucristo se anunció algo que se veía como inevitable, la caída de Roma. El emperador Nerón había acusado del incendio de Roma a los cristianos y desató una fuerte persecución en su contra. Y a esto, como ya estamos recordando, se sumó la caída de Jerusalén. Entonces es el primer momento. Son momentos muy críticos, muy dolorosos para Palestina, para el pueblo de Dios de esa época, porque con la caída de Jerusalén prácticamente caída y destrucción, porque hubo una verdadera masacre o muchas más cruces que se establecieron en la ciudad para darle pues cauce a un dominio total que Roma entonces estableció en contra de la ciudad. Estos dos hechos generaron crisis y desaliento en las comunidades, como es lógico y comprensible. Y en estas circunstancias, Juan el Vidente les escribió unas primeras palabras de aliento. Entonces, ese es el primer momento, ¿no? El 64, año 64 al 68, y decíamos que aquí tenemos esta segunda representación plástica de San Juan en Patmos, del pintor español Diego de Velázquez, muy famoso, muy conocido por muchísimas obras importantes que llevó a cabo en el siglo XVII, principios del siglo XVII. Esta obra es de 1618 y ahí está la representación plástica, pictórica de Juan el Vidente. Avanzando en esto de las etapas de la escritura del libro, hay un segundo momento que se sitúa alrededor del año 90.
cuando ya el emperador es Domiciano, quien volvió a perseguir a las comunidades, y otra vez Juan, estamos hablando del autor que está utilizando el nombre del apóstol Juan, les escribe dándoles esperanza y les comunica la certeza de que el imperio está próximo a su fin. Estamos cerca del fin del primer siglo, estamos en el año 90, la última parte, algunos añadidos se escribieron entre el año 95 y el año 100, pero el anuncio del final del imperio, claro, es una proyección hacia el futuro, y aquí insistimos mucho en recordar y en tomar en cuenta el capítulo 18. El capítulo 18, que es muy importante porque en él se celebra, se canta, hay una gran fiesta por la caída de la Gran Babilonia, que es el nombre que se utiliza simbólicamente, ¿verdad? Como continuidad de los imperios, se utiliza simbólicamente la Gran Ramera, la Gran Babilonia, que no es otra cosa que Roma, porque incluso hay otro momento en el libro donde se habla de las famosas 7 colinas, ¿verdad? Que caracterizan a esa ciudad, las 7 colinas, para que no haya duda acerca de qué ciudad es la que se refiere, ¿verdad? El imperio está próximo a su fin, pero el imperio no iba a caer en este siglo primero. No se escucha, pastor. Se apagó Además, su... eso está referido en el capítulo 18, que es donde se anuncia la certeza, ¿no? Las comunidades reciben el anuncio, la advertencia de que Roma va a caer. Eso es una realidad. De modo que hay una proyección hacia el futuro. Y eso, y las últimas partes del libro, digamos, los añadidos finales, se escriben entre el año 95 y el año 100. Comentábamos también que este mosaico que vemos que está en la entrada de la cueva del Apocalipsis en la isla de Patmos, sobre eso nos ocuparemos, Dios mediante, la próxima semana, para pensar y recordar una vez más desde dónde se escribió el libro. Ahora es un lugar de peregrinación, es un lugar de turismo religioso, ¿verdad? Visitar en la isla de Patmos el lugar donde la tradición dice que Juan se sentó, como se ve ahí sentado, ¿verdad? Ahí en esta representación, cómo se sentó, se dedicó a escribir. De hecho, hay una tradición muy, muy buena, muy bonita incluso, en el sentido de que Juan estaba junto con su secretario. Ahí se ve una persona, ¿verdad? Sentada, le está dictando Juan, el vidente, le está dictando al secretario los textos para llevar a cabo la transcripción, digamos, de lo que él está diciendo, y ahí se alcanza a ver. En la próxima semana veremos algunas imágenes de ese lugar. También ahí está el video correspondiente que vamos a sugerir para acercarnos, aunque sea a control remoto, ¿verdad?, a ese lugar tan relevante, tan importante para la tradición de la Iglesia. También hemos repetido varias veces que el concepto mismo de tradición a veces como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero ahora que hablemos en esta ocasión, en este día, nuevamente de la autoría de Juan, pues también estaremos viendo elementos relacionados con la tradición, como la tradición ha referido, nos refirió y nos ha heredado durante tantos siglos, como el nombre de Juan está detrás de la escritura, que es justamente lo que vamos a ver acá. Este otro agregado lo vamos a ver y a comentar ahora, la autoría de Juan el apóstol o el discípulo amado, la autoría. Y vamos a hacer algunos comentarios al respecto que tienen que ver justamente con la historia de la Iglesia, con la historia de algunos autores, de algunos teólogos, ¿no?, dirigentes de la Iglesia, obispos. Incluso aquí lo que vamos a ver es que de los testimonios antiguos que se conservan, Justino, aquí está mal escrito el nombre de Ireneo, porque a veces así se menciona, Irineo, ¿no? Es Ireneo.
Voy a aumentar un poquito para que se vea mejor, porque no sé si está viéndose completo, para que podamos tener bien más amplio, más grande acá para poder leerlo bien. De los testimonios antiguos que se conservan, y vamos a hacer esa corrección también, por supuesto, Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, que son nombres muy importantes de los primeros siglos de la Iglesia, son padres de la Iglesia, como se les conoce, queda clara la atribución del Apocalipsis al apóstol Juan, el autor del cuarto evangelio. Digamos que muy cerca de la obra como tal del Apocalipsis, muy cerca del siglo I, estos autores tan importantes para la historia de la Iglesia, porque ellos marcaron muchas buenas e importantísimas etapas en los inicios del cristianismo, ellos prácticamente no tenían dudas. El autor del Apocalipsis pues fue el mismo del cuarto evangelio. Era esta la mentalidad corriente del siglo II. Estamos hablando ya que termina el siglo I y dando la vuelta ya para el siglo II, en la segunda mitad, donde vivieron varios de estos autores y discípulos de los apóstoles, eso se creía de manera corriente, prevaleciente. Otros críticos, ya con el paso del tiempo, limitaron parcialmente esta posición y dijeron, se considera a Juan como autor del Apocalipsis, pero entonces se hace un proceso inverso. Probablemente sí fue el autor del Apocalipsis, pero se niega que haya sido el autor del cuarto evangelio. Entonces sería al revés, ¿verdad? Empieza a cambiar la visión de la comprensión de quién escribió el libro. El tiempo avanza y otros muchos eruditos asumen una posición francamente negativa. Se va imponiendo la creencia, la idea de que el Apocalipsis no tiene un origen apostólico directo, ni fue escrito por el autor del cuarto evangelio. ¿Por qué? Porque hay características lingüísticas del idioma, ¿verdad? Lingüísticas, expresiones, palabras, giros, características literarias, doctrinales y la mentalidad misma del Apocalipsis que son distintas de las del cuarto evangelio para que pueda hablarse de identidad de autor. Esto no significa, como lo estamos viendo en el tema de hoy, que no aparezcan elementos comunes, como el tema de la luz. En el cuarto evangelio, el Señor Jesucristo mismo dice, yo soy la luz del mundo, tal cual. Vino a este mundo y luchó contra las tinieblas, y la luz derrotó a las tinieblas, ¿verdad? Como símbolo. El símbolo de la luz está muy presente en el cuarto evangelio y también está en el Apocalipsis, pero eso no significa que el autor sea el mismo necesariamente. Lo que sí se maneja como constante es el tema de la luz, la simbología de la luz, el simbolismo de la luz. Eso sí eso es común, digamos. Características doctrinales, la mentalidad misma del Apocalipsis, que es una mentalidad ya de crisis, ¿verdad? Distinta en varios aspectos a lo que aparece en el cuarto evangelio. Este otro criterio, que ya lo habíamos comentado en días pasados, es muy importante. En toda la apocalíptica, y de hecho tenemos pendiente compartirles, entre hoy y mañana lo haremos, vamos a compartirles ese libro que es una antología de textos apocalípticos, los Apocalipsis, se los vamos a compartir ya, porque ahí se van a encontrar ustedes justamente, cualquier lector, se va a encontrar con que en toda la apocalíptica, y aquí se mencionan algunos ejemplos de esos libros, el segundo libro de Enoc, el segundo libro de Baruch, el Apocalipsis de Pedro, el cuarto libro de Esdras, etcétera, porque hay muchos más. En esos libros observamos el fenómeno de la pseudonimia, seudónimo, ¿sí? Yo voy a usar un seudónimo, pues le pongo otro nombre a mi libro para que no salga con el mío. Mucha gente lo hace hoy. Aquí la pseudonimia, ¿qué era? Era que el autor se vinculaba idealmente a una figura conocida de la escritura, digamos, era su fan de esa persona, de esa figura, ¿no? Con la que siente una especial afinidad, una enorme cercanía, atribuyéndole en primera persona las visiones que escribe. Quizá este mismo fenómeno literario haya sucedido, haya acontecido, haya tenido también lugar en el Apocalipsis de Juan. Y por eso Juan el Vidente, pues es el mismo, es el nombre del apóstol, pero no necesariamente es él quien lo escribe. Entonces esto lo hemos puesto acá también
porque nos ha parecido importante que tengamos claro esto. Hicimos este agregado porque efectivamente al momento de que nosotros vayamos avanzando y vamos concentrándonos en algunos aspectos, este tipo de asuntos no nos debe de quedar como laguna, como duda. Debemos tener claridad para que esto nos ayude y nos sirva. Aquí les estamos poniendo la bibliografía. Es un autor italiano muy importante en el sentido de que es muy conocedor del Apocalipsis. Ha escrito varios libros sobre el tema, ¿sí? Entonces, es el mismo libro que hemos citado atrás con la cuestión de la liturgia. Y bueno, entonces por eso lo tenemos acá. Apocalipsis, una asamblea litúrgica interpreta la historia. Y vamos a terminar el día de hoy con las palabras griegas acumuladas, ¿verdad? Aquí ya las hemos ido sumando, las hemos ido poniendo en estos cuadritos que nos van recordando las palabras, ¿verdad? Revelación, Apocalipsis. El testimonio, marturía, de donde viene mártir. Bienaventurado, cada vez que dice bienaventurado, dice Macarios, feliz o dichoso. Paz e Irene, los 7 espíritus, hepta neumaton, el testigo fiel, otra vez, ¿no? Martos, pistos, homartos, pistos, testigo fiel, testigo, el mártir y la evolución de la palabra, soberano de los reyes, arjonton basileon, reyes y sacerdotes, basileían fieres, y todopoderoso, el Pantocrato. Tenemos también por ahí pendiente una explicación, un comentario más amplio. Ahora que vuelva a aparecer esta palabra, tendremos que acercarnos y asomarnos a ese gran tema que es la iconografía cristiana antigua, iconografía cristiana que va a servirnos justamente en el Apocalipsis. Es imposible, particularmente en el Apocalipsis, es imposible no referirse a la iconografía, porque las visiones, la parte visual de los símbolos, nosotros tenemos que recuperar los símbolos, recuperar los elementos de las visiones para que nos queden bien claros, su significado, su contexto, su relación entre unos y otros, porque luego los símbolos cuando se combinan, al momento de combinar los símbolos y cada uno de estos elementos, y aquí las palabras griegas nos van ayudando para ir recordando y viendo cómo aparecen todos ellos. En esta segunda parte de los términos aparecen las que ya hemos visto: hermano, adelfos, tribulación, flipsei, reino, basileía, una palabra muy constante, muy constante, que es la palabra basileía, de ahí viene Basilea, ¿verdad? El nombre de esa ciudad, Basilea, es reino. Paciencia, hupomone, es una palabra que también usa mucho el apóstol Pablo. Testimonio, marturían, otra vez, el día del Señor, que veíamos el otro día, en vez de decir domingo, se dice día del Señor, primer día de la semana, Kiriake gemera. El espíritu, el sonido de la trompeta, salpingos y por supuesto el libro. Ahí está muy claramente, ¿no? La palabra biblion, de donde viene Biblia. Estamos haciendo el repaso, ¿verdad? Tenemos que hacer continuamente el repaso para que estas palabras griegas, en este caso vamos a sumarlas del día de hoy, de esta semana, pues ahí aparecen, ¿verdad? Los 7 candeleros o 7 candelabros, heptá, otra vez 7, heptá, el número de lo perfecto, heptá luxnías, ahí está, dentro de esa palabra, luxnías, está la palabra lux, ¿verdad? El candelabro es aquello que produce luz, candelero o candelabro, que recuerda, por supuesto, el candelabro hebreo. El Hijo del Hombre, huion anthropou, pero que también es traducción de lo que dice el libro de Daniel, el Hijo del Hombre, uno como hijo de hombre, como ser humano. El cinto de oro propio de los sacerdotes, todos los colores blancos, leucai, de ahí viene leucocitos, leucai, ¿verdad? Leucos, leucai, los tonos blancos, los ropajes blancos, la ropa blanca, el cabello blanco, todo en la luminosidad, el fuego, piros. Tendremos que hablar muy atentamente del fuego cuando hablemos del castigo, del juicio final, ¿verdad? Sí, porque es el fuego eterno, ¿verdad? El bronce pulido, jalcolibano, las 7 estrellas que representan esa
Es el simbolismo de los 7, de los ángeles y de los que van a ser los pastores de las iglesias del Asia Menor. Y por supuesto la aguda espada de doble filo, este símbolo que de hecho es muy curioso que en el Nuevo Testamento el otro lugar donde aparece es una carta que no tiene gran relación con el Apocalipsis en términos de los autores, que es la carta a los Hebreos, ¿verdad? Ustedes se acuerdan muy bien del capítulo 4, versículo 12, donde se afirma que la palabra del Señor es eso, es una aguda espada de doble filo, que corta y abre y desentraña y saca todas las cosas, ¿verdad? Y por supuesto el sol, Helios, que es el simbolismo también relacionado con la luz, ¿sí? Todo está lleno, saturado de luz. Entonces esto es muy importante para que nosotros podamos ir sumando. Por eso aquí aprovechamos que el programita nos hizo y nos puso colores, ¿verdad? En cada cuadrito. Esto es como jugar con unas cuentas de vidrio, como las cuentas de vidrio se van revolviendo, se van juntando, y al reunirse con otras cuentas de vidrio de colores diferentes, pues esas combinaciones van produciendo otras cosas y otros simbolismos. Esto pasa en el Apocalipsis. Por eso aquí qué bueno que hemos podido poner en estos colores todos estos términos para que nos familiaricemos con ellos. Digo, ya en español es suficiente, ¿verdad? Ya en español, pero hay algunas asociaciones, por ejemplo, ahorita recordando el nombre de este padre de la iglesia, y todos conocemos el nombre de mujer, Irene, ¿verdad? Irene e Irene es paz, es decir, es lo mismo. Irene y paz son sinónimos. Ireneo también es el masculino de Irene, ¿verdad? Macarios, digo ya, yo creo que nadie pone así a sus hijos en estos tiempos este nombre, ¿verdad? Antes sí se usaba mucho, Macario. Algunos pastores por ahí conocidos nuestros se llamaban así, pero pues ya prácticamente nadie lo utiliza para nombrar a sus hijos, pero ahí está, Macario, ¿verdad? La bienaventuranza, la dicha, la felicidad que representa leer, bienaventurado el que lee este libro, bienaventurado el que lo escucha, bienaventurado el que ya no tiene, el que no es parte del juicio negativo, bienaventurado el que no participa de la segunda muerte, etcétera. Macarios, una palabra continua. Un elemento que voy a comentar ya para salirme acá, aquí una hermana nos estaba informando que ya estaba también en problemas de internet, pero bueno, esperamos que después pueda ver la grabación. Un elemento que queremos recordar y que seguramente ahora que la próxima semana, Dios mediante, el próximo jueves, les debo de decir, tenemos de invitado a un experto que es nuestro hermano Alfredo Tepos. Ya está anunciado para el próximo jueves 24, ¿verdad? Él nos ha hecho el favor de aceptar darnos algunos comentarios relacionados con el trasfondo lingüístico, particularmente en el caso del Apocalipsis, y de eso nos va a hablar él con mucho detalle, cómo nosotros estamos enfrentándonos al Apocalipsis siempre en nuestro idioma, que es el castellano, el español, pero detrás de toda la terminología, y hay una palabra, y la voy a poner acá, me voy a ir a la pizarra, no me voy a entretener mucho el día de hoy, de hecho guardamos por ahí otra pizarra que compartiremos. Aquí tenemos que hablar, y lo voy a poner con mayúsculas para que se entienda bien, el sustrato lingüístico y teológico del Apocalipsis de Juan es el hebreo y el arameo del Antiguo Testamento. Esta palabra que estamos poniendo acá, sustrato, esa palabra equivale a trasfondo, a raíz, a contexto. Y voy a poner un ejemplo que tiene que ver con nuestro país directamente.
Hay estados de la República, especialmente en el sureste, estoy hablando de ejemplo, vamos a poner el ejemplo del sureste mexicano. En el sureste mexicano se hablan idiomas originarios herederos del antiguo mundo maya, ¿verdad? En Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, por supuesto, y Chiapas. Por supuesto, Chiapas no está exento tampoco de esa influencia. En Yucatán, por ejemplo, sabemos muy bien cómo habla la gente el castellano, ¿sí? El español, muy particular. En Yucatán, en Campeche también, Quintana Roo, la gente que habla el maya, y mucha gente lo habla. Muy bien, el maya, el idioma maya, es el sustrato desde el cual se habla y se piensa el español. Entonces, el sustrato es el trasfondo. El sustrato es lo que está detrás. La gente bilingüe, y hay mucha gente evangélica bilingüe allá en esos estados, en Chiapas hay muchísima gente, ¿verdad? Tzotzil, Celtal y tantos idiomas que se hablan allá, el MAM. Esos idiomas son el sustrato desde el cual la gente bilingüe, a diferencia de nosotros que acá no hablamos más que un solo idioma, ¿verdad? Ellos hablan dos o hasta más. Pero el sustrato con el que hablan el español es el idioma de origen maya. Estoy poniendo este ejemplo para que nosotros tomemos en cuenta que el apóstol Juan, que era judío, en su mente todo estaba en arameo, en su cabeza. Todo estaba en arameo. La luz, los símbolos, la espada, la visión, el lago de fuego y azufre, el dragón, o sea, todo en la cabeza del autor del Apocalipsis, todo en su mente estaba en arameo, todo. Entonces, este autor, debido a que quería comunicarle a las iglesias del Asia Menor que no hablaban arameo, ¿sí? El trasfondo que hay es un trasfondo, por eso le ponemos que es lingüístico y teológico. Es lingüístico y teológico. Entonces, esto nos lleva a una última cosa que vamos a poner aquí rápida, que es que el sustrato del idioma es portador de categorías de pensamiento, con las imágenes, luz, salvación, paz. En paz hemos hablado del shalom, ¿verdad? Cada vez que escribe la palabra eirene en griego, piensa en la paz romana, y piensa en el shalom. Luz, salvación, paz, cielos, tierra, ciudad, todos los elementos del libro forman parte de esas categorías de pensamiento que tiene el autor en su cabeza. Y no solo en su cabeza. Cuando hablamos de pensamiento, en este caso, el pensamiento religioso tiene que ver con la fe, tiene que ver con el pacto con Dios, con la alianza, tiene que ver con la salvación y, por supuesto, en este caso particular del libro, tiene que ver con la esperanza. Entonces, de esto nos va a hablar. Particularmente de esto le hemos pedido a nuestro hermano Alfredo que nos hable la semana próxima, Dios mediante, para que podamos nosotros aprovechar su conocimiento tan amplio que tiene de los idiomas bíblicos y podamos nosotros aprender, darnos cuenta de cómo algunos elementos que están en el libro y que aparecen en ese otro idioma que es el griego, ¿verdad? Que nosotros no conocemos bien, por supuesto, aunque el griego es como el abuelo del castellano, del español, que podamos darnos cuenta de esas categorías, cómo funcionaban en la mente del autor del Apocalipsis,
por el origen judío, por la influencia del judaísmo. El otro día que hablábamos de la iglesia de Esmirna, recordábamos también que en Esmirna había una población judía muy grande, muy importante. Esa población judía se volvió enemiga de las comunidades cristianas, eso es verdad. Hubo mucho choque, mucho conflicto entre las comunidades cristianas y el judaísmo. Pero eso no elimina el hecho de ese sustrato. Por eso estamos poniendo la palabrita. No es una palabrita para asustarnos ni alejarnos del tema, no. Es el sustrato, es la raíz, es lo que está detrás. ¿Por qué los yucatecos tienen ese tonito tan particular para hablar? Porque su sustrato lingüístico es el maya. Aunque no hablen el maya, y mucha gente de yucateca que no lo habla, de todas maneras tiene el acento. Porque el sustrato lingüístico no se lo puede quitar, es un sustrato ancestral. Lleva siglos ese sustrato lingüístico, el maya es antiquísimo, ¿no? Entonces, ese tono, ese acento está ahí. Y entonces en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo, en Chiapas también tienen lo suyo, tienen su propia manera de usar el español. Hay giros, hay modismos, hay formas de la expresión en Chiapas que reflejan el sustrato lingüístico de los idiomas originarios. Entonces, por eso es que estamos insistiendo. El sustrato teológico y lingüístico del Apocalipsis es el arameo y son las categorías y simbolismos religiosos propios del Antiguo Testamento, que no son exactamente iguales, porque a veces al traducir una palabra del arameo al griego, no se logra traducir completo su significado. Bueno, de todo eso nos va a hablar nuestro hermano Alfredo la próxima semana, para que tengamos bien clarito eso. Él nos va a poner muchos ejemplos para que podamos tener clara esta realidad que a veces a nosotros se nos puede complicar. Por eso yo agradezco mucho, aunque hoy no está presente nuestra hermana Dulce, como insistió tanto el martes en el tema del candelabro hebreo, ¿verdad? Que ahí en la imagen original que pusimos, la primera, no se ve el candelabro hebreo como tal. Ya en la que pusimos hoy, ahí sí se ve el candelabro como tal, la menorá, que es también el término, ¿verdad? Y que les vamos también a compartir por ahí el artículo de Enlace Judío, que explica con mucho detalle la importancia del candelabro en la antigüedad judía y en el presente del judaísmo también, porque el candelabro sigue muy vivo y muy presente en la fe judía actual. Y en el escudo, lo decíamos también, el escudo de Israel es un candelabro. La bandera tiene la estrella de David, pero el escudo es el candelabro. Bueno, hermanos, tenemos ya poco tiempo para comentarios. No sé si tengan alguna observación, alguna duda, algo que nos quieran decir. Estamos ya disponibles para hacerlo y aquí estamos listos. Hermano Leopoldo, qué bueno que tenemos el dato de la fecha o los años en que se escribió el Apocalipsis, pero ¿cómo se llega a esas fechas? ¿Cómo podemos saber más o menos la fecha en que se escribe el Apocalipsis? Y sobre todo que son 3 fechas diferentes. Sí, son 3 etapas. Mientras más grande es un libro bíblico, y este libro lo es, tiene 22 capítulos. Los especialistas, cuando hacen este tipo de análisis, que son muy minuciosos, muy cuidadosos, ¿no? Porque manejan todos los elementos, manejan la parte lingüística, gramatical, por ejemplo, el uso de algunos términos, qué tanto verdaderamente se usaban en una época o en otra época. Entonces, mientras más grande es un libro, mientras más palabras tiene, y a eso iba con los expertos. Los expertos, por ejemplo, dicen, el libro de Apocalipsis, y se lo saben así, al dedillo, el libro de Apocalipsis tiene 25,000 palabras, por decir algo. ¿Sí? Entonces, en esa extensión de texto, con ese tamaño del texto, ellos han tenido y tienen la capacidad de distinguir las diferentes etapas que el libro tiene. Por eso el otro día hablábamos de las costuras, que es la metáfora útil para esto. Se va viendo cómo está unido o no un texto con el otro, porque en el idioma original,
los textos no están como los tenemos nosotros ahora. El texto está completamente de corrido. No hay separación de versículos, no hay separación de capítulos y todo está de corrido. Entonces, lo que hacen los especialistas, lo que han hecho es encontrar en los diferentes segmentos del libro donde aparecen las costuras que hacen la ruptura entre una etapa y otra. Y esto lo han hecho con todos los libros de la Biblia. De hecho, en el caso del libro de Isaías, por ejemplo, curiosamente, el libro que lleva su nombre, hermano, en ese libro particularmente están bien definidas. En Apocalipsis se notan algunos elementos sueltos que manifiestan, por ejemplo, la terminología. Entonces, eso es lo que hacen los especialistas. Van encontrando esas costuras, esos hilitos textuales donde se puede hacer la distinción entre una etapa y otra. Esto tendrá que ver, y lo haremos nosotros, no como lo hace un experto con el texto en griego, no lo vamos a hacer así. Nosotros vamos a ir a la estructura